Hola gente, espero que hayan disfrutado del primer programa que hicimos con Manuel Álvarez. Seguimos con la segunda parte. Chau, chau. ¿Cómo, cómo ingresó? Porque vos antes dijiste, y bueno, yo ya te conocía, pero lo mencionaste. ¿Cómo entró el misticismo en vos? ¿Por qué? Y vos le atribuís mucho a tu misticismo por tu éxito. Eh, por qué te volviste una persona tan mística y si realmente crees que eso te hizo exitoso? En En realidad, parte. en realidad es porque a ver, yo fui formado por personas de fines del siglo XIX. Mi abuelo nació en 1892, mi abuela por ahí también. eh, eh, en una ciudad casi medio medieval todavía, en Paraguay, ¿no? Algunas cosas. Y, pero ellos tenían muy claro que no tenían que acercarse mucho a mí, por el hecho de que, como yo no tenía a nadie, ellos la tenían re clara que cuando ellos se fueran, yo no iba a tener a nadie. Y mi abuelo tendría 70 años más o menos cuando yo fui a vivir con él. Y él ya sabía que muchos años no iba a vivir, como para darme a mí una vida como hasta los 20, más vamos a suponer, ¿no? Y el hecho de no tener padre, no conocer a mi padre, eh, el hecho de que mi mamá ahí desaparecía, aparecía cada tanto, ¿no? Eh, por ejemplo, una vez en Gleu, no sé, mi abuelo tiene, bueno, todavía vive una prima y tiene una casa que estaba a 3 cuadras de la estación. Y un día vino mi mamá y, y yo quería que se quedara. Yo quería dormir con mi mamá. Y bueno, la acompañé hasta la estación rogándole que se quedara. No se quedó. Cuando volví, eran calles de tierra todavía ahí. Y yo iba llorando, como lloraba muy mal, fuerte. Y pasó un carro con caballo, vieron el carro, arriba un gaucho, un bombacha y esa gorra media de vasco. Y el tipo de arriba del carro con las riendas me dice, ¿qué te pasa, me hijo? Me dice, ¿qué te han hecho? Y yo, ¿qué le iba a decir a ti? Cuando llegué a mi casa, bueno, ya está, no lloré más, no. Eh, pero todo eso hizo que eh, es algo muy complejo de explicar por ahí, porque el misticismo es algo muy etéreo, ¿no? Es que me fui para arriba buscando esa respuesta, digamos, ¿no? Y mi abuela, por ejemplo, todos los viernes, creo, a la noche, ella, eh, bueno, rezaba el rosario y tenía unos cuantos, digamos, santos ahí. Y yo dije, bueno, debe estar ahí adentro, Dios. Entonces, cuando ella se fue, de haber hecho su rosario, yo di vuelta a los santos y digo, acá adentro no hay nada. Ese no hay nada acá es muy distinto a decir Dios no existe. Son dos cosas distintas. Podía haber dicho Dios no existe. O podía haber dicho, bueno, este es Dios. Acá no está, dije yo. Y a partir de ahí empecé como una búsqueda, ¿no? Después vino un día, apareció por la casa de mi abuelo también un tipo que era eso medio vidente, ¿no? Y le decían cosas a mis abuelos. Y yo no podía estar en las reuniones de los mayores, pero escuchaba con mucha atención. Entonces, cuando el hombre se iba, mi abuela le dice, ¿y qué de él? Ah, no, yo con él no me meto. Y todas esas cosas que fueron llevándome hacia un mundo totalmente distinto. Eh, y bueno, y ahí fui, primero estuve con los católicos un tiempo, con este padre, después me fui un tiempito con los testigos de Jehová, muy cortito, después estuve con los bautistas, y después me metí en esta comunidad más tirando a los pentecostales. Pero yo ya tenía otra cosa, yo leía la Biblia y yo me veía en la Biblia, yo me veía ahí adentro. Sobre todo en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, eh, la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Y yo me sentí en el lugar de José.
ya era grandecito, ya tenía más de 20 años, cuando yo me vi como José. Y en el fondo, salvando por supuesto las distancias y todo lo demás, yo soy como José. Porque cuando yo, como no se me cayó el pelo, y como no engordé mucho, estoy igual. Entonces hay gente que me conoce de los galpones y dice, ¿cómo? Un día me encontré una mujer en la Fundación de Altos Estudios, justo salía de tomar examen y me ve una mujer. Claro, se ve que su hija estudiaba ahí, se había recibido, y me dice, ¿qué haces acá? Y digo, no, yo trabajo acá. ¿De qué? Claro, no podía entender la mujer. Sos el remisero, ¿a quién viniste a buscar? Claro. Claro, y en el fondo es lo que le pasa a José con los hermanos no lo reconocen. ¿No? Entonces yo me siento un poco José. No soy José, no tengo el síndrome de Jerusalén, pero te sentís un poco como eso, porque Dios a todos los saca. Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. José también salió de su familia, y yo también salí de mi familia. Lo sacaron. Bueno, a Lo vos también, más o sacaron. menos. Bueno, a mí también me sacaron de la Claro. familia. Entonces eso hace que uno busque arriba. Nadie te mira. Sos, en la sociedad, cuando no tenés plata, cuando sos pobre, cuando no tenés dientes, cuando estás sucio, cuando no tenés ropa, no tenés donde dormir, nadie te mira. Yo creo que también nadie te mira porque hay como una. Suena feo lo que voy a decir, pero ya es parte de, ¿no? De la calle. Cuando es Sí, tanto lo que sucede, cuando ves sí, tanta gente en la calle, decís, ¿a claro, quién ayudo? Te piden claro, plata pero en en una ese cuadra tiempo, 5 veces, ¿a quién le doy? claro, en ese tiempo no hay mucha gente, no había Ah, en mucho, ese ahora tiempo no sí hay había más, tanto. ¿no? Pero igual es como que a nadie medio que no le interesa, salvo las excepciones que yo digo, el padre, el cura este, la señora y ¿Vos otros crees más. que no hay solidaridad digamos que la gente no piensa en ayudar a alguien que está mal o pasándola mal en ningún momento? Yo escuché de gente que te ayudó, o sea, Sí, 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 han mucha. aparecido, o sea, no es que, pero digamos, en general yo no tenía acceso a las fiestas de 15, por ejemplo. Yo no iba a fiestas. ¿Quién me invitaba a mí? No tenía amigos. Yo casi no tuve infancia como la infancia de los chicos, ni tampoco tuve adolescencia. Entonces, como que pasás por arriba también de todo eso. Pasás por arriba y te haces grande de chiquito. Entonces es como que ya ir al juez, por ejemplo, eso es un golpe muy fuerte, te madura medio de golpe, pero ¿Y vos perdiste un montón de cosas. te aferrabas mucho a Dios en esos casos Y sí, y sí, por desesperación? eh, sí, sí, yo creo que sí, yo creo que, no sé si desesperación, porque lo que necesitas es como una especie de afecto, y Mm. yo ese afecto lo encontré ahí. Está buscando esperanza. Es que cuando uno lee eso, encuentra que todas esas personas, Dios los sostuvo. Y entonces a mí me pasó algo así, ¿no? Es decir, Dios te sostiene de alguna manera, por algún lado siempre surge la oportunidad. Qué sé yo. Por ejemplo, esta mujer que me propuso un curro. De golpe pasó algo, yo le llamo milagro. Una mujer en otro terciario, alumna mía, era amiga de la directora de la carrera de Relaciones Públicas de la Fundación. ¿Y qué pasó? Se fueron a tomar un café las dos mujeres. Y la de la fundación le dice, necesito un profesor de recursos humanos. Y esta mujer le dice, yo tengo uno. Después que pasó ese evento. Y yo tenía 2 horas en ese lugar nada más. Y fui a la fundación y me dieron 3 cátedras de 3 horas cada uno. Para mí es como un milagro, ¿no? Es decir, yo estoy muy pendiente de lo que Dios piensa, de lo que Dios hace. Eso lo tengo como muy a flor de piel. Dios tiene 3 cosas, 3 atributos: omnipotente, omnipresente y omnisciente. Nadie se puede escapar.
Entonces yo, cuando hago las cosas, yo sé que Él las ve. Y así he tenido muchas cosas, pero muchísimas cosas, ¿no? Que me vinieron como del cielo. Yo tengo acá toda la Torá, tengo todas las cosas del judaísmo. ¿Yo las pedí? No, un día vino alguien y me las dio. Me las dio. Esto es para vos. ¿Y dónde viene eso? No, ya, tuyo. Yo no lo quiero. Tengo todo acá. Tengo todo. Sin haber hecho nada por eso, ¿no? Y así como eso he tenido un montón de cosas. Y siempre es, yo me acostumbré a eso. Ahora, hay algo que yo tengo que hacer. Hay algo que yo tengo que hacer. Yo en la facultad, una materia la estudiaba, no me presentaba a un final si no tenía el 85% de la materia sabía. Porque yo sabía que generalmente se dan 3, 4 preguntas. Que cayeran dentro de ese 15% todas era bravo. Nunca me pasó. Pero siempre tuve la mano ahí. Una vez di un final. Y justo la primera pregunta era la del 15%. Digo, ay Dios. Y empecé despacito a hablar de ese tema que no lo conocía en profundidad. De golpe la profesora se para hacer una pregunta a alguien y vuelve. Y me dice, ¿con quién estábamos? Con este autor. Ah, no, háblame del otro. Y el otro estaba dentro de ese 85. Y aprobé la materia. Cosas como esa es común que me pasen. Es muy común, ¿no? Pero no porque sea común, no las tome en cuenta yo como algo que viene de arriba. Es decir, hay algo que vos haces y hay algo que vos no lo podés hacer de ninguna manera. Y eso depende de Dios, para mí, ¿no? Y ahí parte ese misticismo. De hecho, vos tenés un libro escrito, Lej Lejá, Sí, en sí, hebreo, ¿no? De hecho está escrito con letras hebreas. sí. Contanos un poco qué es Lej Lejá y por qué le decidiste poner, donde contás tu historia, ¿no? Sí, Y por qué decidiste ponerle ese nombre al libro. sí, hay una cosa que es muy interesante tener presente. Generalmente las personas, generalmente digo, uno tiene mucho resentimiento a veces cuando le pasan estas cosas, de la familia, qué sé yo. Y yo siempre pensé que mi familia me había dejado. Hasta que un día entendí que con todas las cosas que me pasaron con mi familia, es que Dios me sacó de la familia. Dios me estaba diciendo, andate. Porque evidentemente cuando estaba con ellos me fue muy mal. Salvo excepción de mis abuelos, por supuesto. Entonces, el libro fue, un día yo estaba cerca de mi casa y yo tengo una casa grande ahora y tengo un departamento también. Estaba en el departamento y salí a caminar en el barrio, ahí me conocen todos. Me dicen profe la gente, ¿no? Los comerciantes, todo. Entonces, un día caminaba por la calle y me puse a pensar, dije, me fue bien con todo, tengo una familia, pude hacer la universidad, pude graduarme, pude tener éxito como profesor, mucho éxito como profesor. Y entonces se me ocurrió la idea de ir a Israel, a Jerusalén, justamente a dar gracias a Dios por eso, ¿no? Y bueno, se lo comenté a unas alumnas, me acuerdo, y después se lo comenté a mi esposa. Y bueno, y ahí, a partir de ahí empecé a escribir ese libro, ¿no? Pero el libro no es que ellos me dejaron, sino que Dios me dijo, andate de ellos. Ese es el punto, ¿no? Y bueno, ahí ese viaje que yo pude hacer, porque también fue un milagro, yo no tenía plata para ir. Es decir, si yo me metía en un crédito iba, pero yo no iba a poner en riesgo a la familia por hacer algo que yo quería. Y un día fui en el sindicato de seguros, estaba dando clase a la mañana, llego a la mañana, había un bedel son los responsables ahí, administrativos, y el hombre que estaba ahí es un señor sirio, qué casualidad, ¿no? Que había nacido en Siria y que había hecho toda la primaria en Siria. Y él trabajaba en el terciario y en la Secretaría de Educación.
Tenía 2 trabajos el hombre. Y un día a la mañana llego y me dice, Manuel, dice, hace 4 años que no te pagan 2 horas cátedra. Yo ni me daba cuenta, porque como tengo varias horas en todos lados, bueno, yo firmé el libro, me fui a la clase, y después me puse a pensar, 2 horas cátedra, proporcional de vacaciones, proporcional de aguinaldo. Digo, debe ser unos cuantos mangos, pero bueno, no dije nada en mi casa. Y el hombre, claro, él hizo toda la liquidación, él lo hizo firmar por la rectora y él mismo se lo llevó al director de los terciarios. Rápidamente me dijo, mirá, te lo van a pagar en 2 partes, lo vas a ver en el cajero, a mitad de mes. Vino la plata y bueno, compré dólares, $3.500 compré. Entonces yo tenía una alumna que había ido a Israel un año antes y le pregunté a qué compañía había ido, cómo había ido. Entonces fui a una agencia de turismo y le dije a la chica, mirá, yo quiero ir a Israel. Yo no voy a hacer turismo, tengo que cumplir una promesa en Israel y nada más. Así que quiero el menor tiempo posible, eso sí, quiero pensión completa. Pues de haberme cagado de hambre en Mar del Plata, no quiero cagarme de hambre a 17.000 kilómetros de mi casa. La chica hizo todos los cálculos, las llamadas telefónicas en su momento, todo, me dice $3.500. Todo completo. Bueno, y esa es un poco la historia, es esa, ¿no? Es un libro que busca, el Leslie Ha también, desde el punto de vista del misticismo, es vete a tu interior profundo también. No es que vete de tu casa, sino que vete hacia tu interior profundo, donde está tu alma profunda, que es la que vuela a Dios cuando uno se muere. Y es ahí donde te encontrás con Dios. En esa intimidad te encontrás con Dios. En esa soledad, donde nadie te ve. Dios te ve, pero vos tenés que ir ahí, ¿no? Los místicos hablan de eso. Por eso yo me fui metiendo mucho en el misticismo en los últimos 20 años, más o menos. Un poco, creo que Leandro conoce un poco Isaac Luria, todos los de Safed, ¿no? Los místicos de Los ahí. rabinos. Sí, los rabinos de ahí. Entonces, ¿por qué? Porque yo encontré ahí esa génesis que yo tengo, que nunca le di mucha importancia. No importancia, sino no sabía cómo era, más bien, ¿no? Es más, hace unos años fui a una reunión que me invitaron los pastores de la iglesia donde yo estaba, y un pastor que me conocía bastante, le conté, mirá, yo estoy haciendo esto, yo no estoy más en el mundo cristiano. Y él me dijo algo que me hizo bien, porque él me dijo, mirá, vos siempre fuiste así. Como diciendo, vos siempre tuviste una inclinación hacia eso, hacia esa fe o a esa manera de mirar el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que uno lo sostiene, ¿no? Bueno, a mí me pasó eso. Manuel, El misticismo es como una especie, hay un famoso escritor que se llama Moshe Idel, que escribió un libro que lo tengo acá, que tiene como 900 páginas. Él dice que el místico en cualquiera de las religiones es aquel que siente mucho amor por Dios, o que vive como enamorado de Dios. Y yo cada vez que estoy con alguna situación, voy a la Biblia. Y cuando vos lees, uno lee, pero el que habla es Dios, ¿no? O sea, uno usa la voz, pero no está hablando Manuel cuando lee habla Dios. Entonces es como que yo siento eso. Y eso te da paz, te da tranquilidad, ¿no? Y te da mucha esperanza, ¿no? Porque yo me voy a ir, pero él sigue estando, ¿no? Él estaba antes que yo y va a estar después que yo me vaya. Y eso es algo que cubre esa parte del no padre que yo tuve. No padre, no madre, no. Al contrario, son casi mis enemigos. O sea, yo el enemigo lo tenía dentro de mi casa, no afuera, ¿no? Es un poco así eso, ¿no? y No para sé ir, si conforma. sí, sí, con creces. Para ir cerrando, ya un mensaje antes de pasar a nuestras conclusiones.
para ir cerrando, un mensaje, nada, que quieras dar a la gente que quizás, un mensaje general, así, para la gente que quizás la pasa mal o que está pasando un mal momento, eh, quizás no tan malo como el tuyo, pero igualmente, ¿cómo se hace para salir? Sí, es muy linda la pregunta porque el tema es, para mí es que lo que tiene que cambiar de uno es la dimensión. Es decir, si yo pensé toda la vida que alguien me tiene que dar algo y eso nunca ocurre, evidentemente tengo que cambiar de pensamiento, y cambiar de pensamiento es cambiar de dimensión, ¿no? Como decía, creo que Einstein decía, si siempre fuiste por este camino y no conseguiste un resultado, busca un alternativo. No esperes los mismos resultados. Algo que a mí me llamó un poco la atención en este último tiempo es que Abraham tuvo un hijo primero, que es Ismael, ¿no es cierto? Con una criada que tenía él ahí, y después él la despide a esa mujer. Esa mujer va al desierto, y en el desierto le aparece el ángel. Ella lo que hace antes es dejar al hijo lejos para no verlo morir. Y viene el ángel y le dice, no, porque tu descendencia también va a ser grande, pa. Y ella ve un pozo de agua. Al ver eso, salva su vida y la de su hijo. Es decir, hay que verla. Yo un día, esto lo engarzo, lo decía otro día con mis hijos, lo engarzo con un día que yo caminaba por una calle y había 4 borrachos y me piden plata. Y yo a los borrachos no les doy plata. A los pocos metros de pasar por ellos, encontré un montón de billetes. Yo me acostumbré en Mar del Plata, cuando estaba muerto de hambre, a mirar mucho el piso. Saben, yo siempre encuentro plata, siempre. Hay que mirar Porque más el siempre miro piso. el piso. O hay que caminar Ahora, con Manuel. he encontrado billeteras y dije, esto es para mí, porque ellos piensan que yo le tengo que dar, no piensan que ellos lo pueden conseguir por otro lado. Y ese es el cambio, por eso se engarza con esto que le pasa a la mujer, de la mamá de Ismael, que ve, y estos tipos, lo que te hace Dios es que vos veas otra cosa, ¿no? Es decir, hay que salir para poder encontrar otra cosa. Si toda la vida hiciste esto, hace otra cosa, mira otra cosa, está en el otro lado. Es el cambio de pensamiento es lo que te salva, en definitiva, ¿no? Qué sé yo, por ahí hay personas que no la ven, no sé cómo decirlo a veces, pero es, no sé, yo digo, bueno, no puedo hacerlo de esta manera. Y bueno, yo rezo mucho y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El respeto a las cosas de Dios, a las cosas de Dios, a las personas, a mi gato que está acá, a mi perro, a todo, el respeto. Y entonces ahí aparece el otro, porque hay 3 cosas que tenemos nosotros: la sabiduría, la inteligencia y el cuerpo. La sabiduría es lo que está más arriba de la inteligencia. Se puede ser muy inteligente. Sí, yo creo que el odontólogo Barreda era un tipo inteligente, si no, no hubiese sido odontólogo. Pero hizo un desastre. ¿Qué Que mató faltó a la ahí? familia, mató a la mujer, a las hijas y a la suegra. Claro, no pudo haber resuelto la situación de otra manera. Quizás sí, si lo hubiese visto de otro lugar, ¿no? Es decir, es cómo yo resuelvo las cosas frente a una situación determinada, ¿no? Y yo creo que hay que buscar mucho en uno mismo, porque el problema no está afuera, el problema está adentro. Generalmente los problemas están más adentro que afuera. Afuera se ven las consecuencias de las cosas. Si yo todos los días voy y insulto a una persona, digo, esa persona no me da bolilla, lo voy a tratar de otra manera. Me parece que por ahí pasa el punto, ¿no?
hay muchas cosas así que pasan todo el tiempo. Una vez un alumno me dijo, yo le di un material para leer, y me dice, esto es una cagada, me dice. Ah, sí, le digo. ¿Por qué? No hubo respuesta, porque él esperaba una reacción, y yo le respondí con una acción. Argumento. La segunda vez me dice, no me gusta. Bueno, perfecto. ¿Por qué? La tercera vez dijo, no estoy de acuerdo. Ah, vamos mejorando. Ah, el argumento, ¿no? Siempre el argumento está primero. ¿Cuál es el argumento que uno tiene para resolver los problemas que tiene? La escuela de Frankfurt, donde hay varios filósofos importantes, decía que la mejor, que vienen después, la escuela de Frankfurt aparece después de que cae el nazismo, ¿no es cierto? Y él decía que ellos decían que la mejor forma de resolver un problema es a través del argumento. ¿Cuál es tu argumento para estar en la posición en que estás? El otro Una día, negociación ¿no? con uno mismo, ¿no? Una negociación con uno mismo. ¿Cuál es tu argumento? ¿Se sostiene tu argumento? Y después lo discutí con otro, tu argumento. Y entonces ahí ves que tu argumento por ahí no hace agua por todos lados, si es que podés poner un argumento, ¿no? Bueno, un poco hablamos lo del otro día, ¿no? 2 programas atrás, del Esperanto, que decíamos justamente que cuando se acaba, a Walter lo dijo, ¿no? Se acaban las palabras, empieza la violencia. Y bueno, acá hay algo Sí, parecido, ¿no? sí, Cuando se acaban los argumentos, no sé si la violencia, pero sí, bueno, todas estas situaciones que estamos viviendo hoy, y toda esta gente que espera algo de arriba, y si no se lo dan, muchas veces se violenta. Esto ya lo hemos visto acá. No, no, y considera legítima esa violencia. Obvio, obvio. Sí, sí. Ese es el tema, ¿no? No es que se pone violenta sintiéndose mal al respecto. No, no. Considera que es legítimo, digamos, lastimar a un tercero y, y, quedarse con parte de lo que esa persona tenga, ¿no? Lo que pasa es que si vos tenés en la cabeza machacado 1 y 2 millones de veces, Sí, claro. que en realidad tu circunstancia es consecuencia digamos, de la suerte de otro, Claro. ¿sí? Y que ese otro tiene algo que en realidad es tuyo, y estás pasando mal, entonces agarras un martillo y vas a hacer partir en la cabeza. Exacto. Y resulta totalmente, ¿cómo te puedo explicar? Justificable. Justificado, válido, claro, claro. No Claro, digo que claro. sea, no digo que lo sea, No, pero no, digo no, entiendo, desde esa entiendo dónde visión. vas. Claro. Es un esfuerzo muy grande, el tomar conciencia que en realidad eso no existe, que yo no es que soy pobre porque él es rico, o no es que yo tengo una carencia porque él tiene, tiene lo que a mí me falta, sino que él tiene lo que tiene por su circunstancia, lo que sea, su esfuerzo, su suerte, su cuna, no importa. Claro. Pero que en general no tiene absolutamente nada que ver con mi carencia, que mi carencia me la tengo que suplir yo. ¿No? Ese es un salto muy grande. muy Muy grande. grande, ¿no? Sí. Y cuando Yo creo que hablamos de carencia, esa es la base de todo. Yo quería hacerle una pregunta a Manuel, Sí, relativa a su profesión. Digamos, a partir de la licenciatura en Relaciones Laborales, debes haber visto un montón de gente, evaluado gente para trabajar, formado gente. Al cabo del tiempo, digamos, ¿has ido notando un deterioro o es más o menos una constante, digamos, la gente, o una mejora, digamos, ¿no? a ver, en la época que yo trabajé, sobre todo para cervecería, siempre me tocaban los jóvenes profesionales, ¿no? Es un grupo muy específico de personas que tienen entre 25 y 30 años, que tienen un título de grado, algunos hasta tenían un posgrado, y generalmente tienen 2 idiomas. El idioma inglés siempre todos, y si eran armenios, el armenio, si eran judíos, el hebreo, y si eran italianos, el italiano, y así sucesivamente. Yo lo que veía ahí, buen nivel de gente, digamos, ¿no? Ahora,
Lo que sí vi el deterioro es en la educación. En la educación, yo empecé a trabajar en el 94, en los terciarios, y el nivel era mucho más alto, o tenía una cota alta, digamos, y después fue bajando conforme los años fueron corriendo. Las personas no saben interpretar textos, cuando le das un texto en bruto no lo pueden resolver. Yo muchas veces lo que hacía era que yo lo ablandaba al texto y después se lo daba yo, lo cual tomaba un doble trabajo para mí, porque lo tenía que leer, bajarlo al lenguaje de ellos y recién. Eso se ve, sí, eso es terrible como ha bajado mucho, ¿no? Creo que viene ya de base eso en la educación se ha degradado de tal manera que, mire, yo hice 2 carreras, una es la que me recibí, relaciones laborales, la otra es psicopedagogía. En psicopedagogía probé un montón de materias también, y ahí conocí a Filmus. Bueno, en un examen con Filmus, él estaba con otro señor que se llamaba Giannini, que fue subsecretario también, el hombre de la política, y una mujer que no me acuerdo el nombre. En la carrera de psicopedagogía había por lo menos 300 mujeres, todas eran mujeres, salvo 3 o 4 que éramos varones, el día del examen, un parcial que yo tuve, yo estaba en el medio, obviamente rodeado de mujeres. Qué suerte, muchas de ellas maestras. Y me decían, dale, boludo, decime la respuesta 3. Dale, pelotudo, al otro lado. Llegó un momento que le dije, porque yo encima no veo, ahora estoy sin anteojos, pero yo tengo miopía. Entonces, le digo, mirá, si me entendés la letra, copiaste, decía yo. Y en los años 80, y muchas de ellas eran maestras. Entonces es muy difícil entender cómo se puede ser maestro si vas a hacer una carrera que se supone te gusta y te copias. Es algo inentendible. Y yo veo que incluso ayer estaba en la cola del Banco Ciudad y había 2 mujeres que yo pensé todo el tiempo que eran señoras de la casa, o sea, amas de casa, por la manera de hablar. Y en un determinado momento eran maestras. Y una de ellas, para explicar algo, usaba mucho las manos, o sea que estaba en el pensamiento concreto, no abstracto. Digo, y esta le enseña a los chicos, decía entre mí, porque generalmente uno sabe abstraer a cierto nivel. El pensamiento concreto va hasta los 8 años, 9. El chico ve un choque en la calle y agarra con un lápiz y con otro lápiz y dice, y vino uno por acá y te lo explica con algo concreto, porque no tiene el nivel de abstracción, ¿no? Y un nivel muy bajo. Y entonces es muy difícil esto, ¿no? Yo fui tutor en un tiempo, en un terciario fui tutor en la carrera, y fue terrible, porque hay profesores que no sienten la vocación. Por ejemplo, una profesora de francés le dice a una chica, yo atendía a los chicos, le dice, mire, dice, yo vengo de un colegio donde estuve siempre inglés, en la carrera de ceremonial, ¿no? Y acá en ceremonial está francés, porque el francés es el idioma clásico del ceremonial. Nace en Francia el ceremonial, ¿no? Y entonces dice, yo no entendía francés, entonces ¿qué hice? Dijo la chica. Me fui a la Alianza Francesa. Claro, dice, empecé a la Alianza, que es lo mejor que hay, y cuando fui a la clase de francés en el instituto, la profesora le dijo, si me volvés a decir palabras que yo no te enseñé, te voy a bochar. Entonces, no siente la educación. Claro. No tiene la vocación, es otra cosa. No los deja pensar a los alumnos, crearlos. Claro, en Fundación de Altos Estudios, que es donde los alumnos pagan cuotas altas, un día una alumna me dijo que el profesor vino, se paró en la puerta y dijo, hoy van a trabajar ustedes. ¿Cómo van a trabajar ustedes? Si el que a vos te pagan para trabajar. Podés decir, hoy vamos a trabajar todos y yo voy a estar ayudándola con el tema, pero no voy a decir, ustedes van a trabajar, si sos vos el que tenés que trabajar. ¿Qué sé yo? A mí me parece que la educación pasa por ahí, ¿no? Por tener mucha responsabilidad sobre lo que uno hace, ¿no? Y formarse todo el tiempo. Una vez un chico peruano de una cadena hotelera, de la cadena Meliá, un chico peruano me dice, usted sabe mucho. Dice,
No, le digo, yo no sé mucho, yo lo que hago es estudiar mucho, si no, ¿cómo doy la clase? Nunca tenés que dejar de estudiar, ¿no? Igual que el futbolista se entrena toda la semana para jugar. Entonces yo me tengo que entrenar toda la semana para ir a una clase. Y eso es no estafar a la gente. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Una vez le di un apunte, estaba estudiando un apunte para un estudio de casos para unos alumnos, y encontré una palabra, un término de informática. Dijo, esto no sé qué es. La llamo a mi esposa al trabajo, le digo, ¿qué quiere decir esto? Me lo explicó. Cuando llegó acá a la noche a la casa, le digo, che, explícamelo de vuelta. Me lo volvió a explicar. Al otro día di el material a los estudiantes. Los estudiantes, manito arriba, ¿qué quiere decir esto? Yo tenía la respuesta. Pero si no la tenía, le digo, no la tengo. Y eso es clave en la formación de una persona, ¿no? Porque por ahí puedes decir algo de zaraza, como se dice, y resulta que la madre o el padre o el hermano es de la carrera esa y vos metiste la pata hasta el cuadril, como decimos nosotros. Es decir, la responsabilidad es muy importante en ese sentido. Y la educación primaria es vital. La falla más grande que hay en nuestra sociedad es la falta de formación de la profesionalidad de los maestros. De los maestros. Como decía un famoso dicho, no sé si lo escucharon, que unos ingenieros le fueron a pedir aumento de sueldo o que querían ganar como los maestros a Angela Merkel. Entonces le dijeron, no, ustedes son porque ellos los formaron a ustedes. No es al revés. Ustedes son ingenieros porque tuvieron buenos docentes allá abajo, en la primaria. Es decir, ese es el punto más clave. Y tiene que ver creo que muchos de ustedes lo dijeron recién ahí, Gustavo lo dijo, el tema del valor, de la ética. Es ahí donde está eso, ¿no? Porque si no está eso, el chico no aprende. Y lo que tenemos nosotros de gran falla en la sociedad son los valores, obviamente, ¿no? Es clave eso, ¿no? Así que bueno, a mí la docencia me gustó siempre y creo que es donde mejor me pude desempeñar y la verdad que disfruté mucho la docencia, ¿no? Es muy linda, ¿no? Pero bueno, ahí también está el hecho de encontrar realmente lo que uno es, ¿no? Y lo que uno quiere ser, no lo que los demás quieren que seas. Eso es el verdadero matrimonio de cada uno, no es con una mujer o con un hombre, sino es de elegir lo que realmente a uno le gusta, porque si elegiste la medicina te vas a levantar médico y te vas a acostar médico. Si es contador te vas a... Entonces tenés que llevarte muy bien con la profesión que elegiste, ¿no? Me parece, ¿no? Así que no sé. Bueno, Manuel, muchísimas gracias Bueno, por todo lo que nos contaste. La verdad, una historia fascinante. Los mensajes, bueno, en fin. Estuvimos un montón de tiempo. Nos podríamos quedar más incluso. sí. Mirá. Ahora, viste cómo pasó. Ahora vamos a sacar las conclusiones nuestras, Bueno, que siempre hacemos después de despedir al invitado. Así que nada, realmente muchísimas gracias. Un gusto, Manuel. gracias a ustedes, chicos. Gustazo, ¿eh? Bueno, espero que sea de utilidad. Un buen Sí, abrazo. Que absolutamente. descanses. Gracias. Espectacular. Buenas noches. Nos vemos. Buenas Que andes noches. bien. Bueno, Manuel Álvarez, alias Celia. Mentira. Bueno, Manuel Álvarez, ahí mi alumno con una historia realmente fascinante, con un montón de mensajes también, y de ejemplo de superación, que seguramente hay más. Pero bueno, este es uno concreto y por lo menos el más interesante que yo conozco. Arrancamos con las conclusiones con Gustavo. Bueno, hoy es un día difícil, francamente difícil, porque tiene un costado humano muy concreto. Entonces, hacer una abstracción a partir de algo tan concreto y de algo tan sentido, y sin embargo es posible. Yo la verdad que no sé si Manuel se da cuenta por qué lo ayudaba a la gente, y yo creo que la gente lo ayudaba porque él se estaba ayudando, y eso es evidente. Y creo que él se estaba ayudando porque
tuvo la suerte de tener un marco de referencia que le enseñó lo que está bien, lo que está mal y cómo se sale en la vida para adelante. Y creo que eso es lo que nos falta, lamentablemente nos falta a la mayoría. Pobres, ricos, con suerte o sin suerte. Pero nos falta un marco moral sobre el que construir nuestras propias vidas. Y lo interesante es que el marco moral ayuda a vivir bien, digamos, a vivir bien con uno mismo, y ayuda muchísimo a establecer relación con los demás, a elegir con quién nos relacionamos y a ser elegidos en la relación. Él hablaba de gente que lo ayudó, y yo la verdad que me acordaba de 2 personas, algún día hablaré, que a mí en 2 momentos me ayudaron muchísimo. Mi historia no tiene absolutamente nada que ver con la de Manuel es 50 veces más dura, pero digamos, y lo ayudaban porque él se estaba ayudando, digamos. Y podía tener trabajos más allá de su formación, porque la formación se consigue, lo que no se consigue es lo otro. Digamos. Para todo el resto está Mastercard, digamos, pero claro, lo que, es la actitud de vida lo que lo saca o lo que lo entierra a uno finalmente. Y tenemos, digamos, estamos inmersos en una confusión tan grande que impide que la gente, que el común de la gente, que todos nosotros adquiramos las herramientas que nos permiten salir de la pobreza. De la pobreza material y de la pobreza espiritual, que es la base de la pobreza material. Lo material viene por añadidura. O sea, salimos de las cavernas porque tuvimos la voluntad de salir de las cavernas. Construimos el mundo que nos rodea porque tuvimos la voluntad de construirlo. La riqueza la generamos. La riqueza no es maná del cielo que hay que distribuir. Es algo que hay que construir. Y no estamos transmitiendo esos valores. No los transmitimos. Yo soy un ateo recalcado, por si los que siguen este podcast no se han dado cuenta todavía. Yo tengo menos fe que la botella de whisky que me acompaña acá. Pero reconozco lo que dice Manuel, y reconozco mucho, digamos, esa búsqueda de un marco de referencia, ¿sí? Esa búsqueda en la fe digamos, de una explicación a lo que lo rodea, a su propia vida, a su propio sufrimiento y a sus propios éxitos. Yo eso lo reconozco, lo entiendo. No sé, hay días que a mí me gustaría experimentar eso que francamente no lo experimento ni lo voy a experimentar. Creo que hay una explicación racional para todas las cosas, sin necesidad del costado místico, pero si el costado místico ayuda a la superación, bienvenido sea. Bienvenido sea. Lamentablemente, del señor Bergoglio para abajo, el costado místico imperante por estas pampas ayuda muy poco. Pero volviendo a Manuel, es un placer escuchar a alguien que te explica con mucha claridad cómo se sale de la mala suerte. O sea, finalmente cómo es mentira aquello del velo de ignorancia con el que John Rawls nos pretendía hacer convencer de que era
de que convenía que todos nos tuviéramos a un mínimo, ¿sí? A repartirnos un mínimo vital para que, porque yo no sabía si iban a nacer en buena cuna o en mala cuna. No, lo que hay que hacer es superarse, y lo que hay que hacer es juntarse con buena gente, y lo que hay que hacer es construir con buena gente. No sé, esas son mis conclusiones muy mareadas hoy, y no es por el whisky, sino es por la experiencia que acabo de escuchar. Quizás las dos cosas. Yo no sé si a veces Gustavo tiene que hacer la conclusión último, ¿no? Pues después es como, viste, termina de jugar Federer y entro yo a jugar, ¿no? O sea, pero sí, creo que la historia de él es obviamente desconocida, porque no es una persona famosa. Pero bueno, yo mientras le daba las clases, él a veces me hacía en cuentagotas, me va contando algunas cosas, algunas de las anécdotas que contó, yo ya las conocía, pocas, por suerte, pero ya las conocía. Entonces digo, es una historia, la verdad, que tiene que saberse, esto realmente no lo cubren los medios de comunicación. ¿Dónde van los medios de comunicación? Los medios de comunicación van a la protesta, al corte de calle, le pregunta a la gente que no tiene ni idea de por qué está cortando, esa es la noticia. Cortando una calle, la gente ni idea por qué corta, el puntero político que reparte la plata a los que van. Sí, todos nos enojamos, punto. Seguimos mañana, seguimos, si podemos llegar a trabajar, vamos a trabajar, y medio como que nos olvidamos, obviamente, naturalmente, no nos estoy acusando, hay que seguir trabajando porque hay que seguir comiendo. La educación, él puso mucho ejemplo en la escuela, los docentes, es verdad, pero yo creo que primero parte desde la casa, que es un dicho ya quizás medio trillado, pero la educación parte de la casa. En la escuela hay millones de cosas que no te van a enseñar, si te las enseñan mal, ya por cómo está para mí, desde mi óptica, digamos, construido este sistema monopólico, que es un sistema solo, medio ya que no va con la modernidad, no va con nada, y que es uno para todos. Entonces, en vez de ir guiando al alumno, más o menos viendo los intereses, eso ya implica una dificultad, en que es pararse, escribir en el pizarrón e irse, y después tomar un examen y ponerte una nota. Por eso él decía lo de la nota. Yo creo que la nota en este sistema sí puede funcionar, pero yo no creo que sea tan necesario. Creo que si las instituciones educativas fueran un poco más interesantes, guiándose también por lo que quieren los alumnos y no tanto por lo que quiere el Ministerio de Educación, entonces yo creo que sin dudas las notas ni siquiera harían falta. Y sé que se enseñe quizás, porque viene de una mala casa, quizás lo que se enseñe, los valores de eso de lo que hablaba, que se enseñe en la escuela. Yo creo que en la escuela eso no se enseña. Prácticamente no se enseña. Entonces, si vos venís de una mala casa, no tenés ejemplo en tu casa, no tenés ejemplo en la escuela, no tenés ejemplo en ningún lado. Y entonces después o salís a robar, o salís a pedir así, cortando calle, porque decís que te lo mereces, o lo que sea. Y el tema de la actitud, ¿no? El tema de la actitud es muy importante. Yo, como dije, nací medio al lado de Walter, al lado de él en Cunedor. Al lado de él es realmente Cunedor. Pero sí pasé momentos difíciles económicamente cuando me independicé. Cuando me independicé, mi papá no me iba a seguir pagando. Ya está, te independizaste, te fuiste, de hecho me fui a vivir a otro país, fui a vivir a Israel, bancatela. Y yo estaba acostumbrado a recibir. ¿No? Entonces, mi actitud era buscar trabajo. Nada más. ¿No? Dame un trabajo. ¿No? Necesito un trabajo. Entonces, bueno, trabajé, me alcanzaba con lo justo. ¿Pero por qué? Porque mi actitud era solamente buscar trabajo, no era superarme. No era superarme, no era seguir aprendiendo. Era trabajar en la heladería, bueno, trabajaba en la heladería, ganaba, volvía a cero todos los meses, me endeudaba. Pero no era superarme. A veces, ojo, a veces a uno no le sale y tiene que terminar trabajando en una heladería, cosa que está perfecto también, que fue lo que me pasó por un montón de tiempo y lo hice. Pero ¿cuándo empecé yo a salir adelante? Cuando hablé con un hermano mío, que me empezó a decir, me empezó a enseñar sobre finanzas, algo que no se enseña y de hecho está mal visto. Invertir, tratar de ahorrar plata para después invertir en otra cosa. Un mes comé fideos. Y después invertirlo en esto, que esto tiene potencial. Trata de no invertir todo en un lugar solo para que por si esto sale mal, y ahí ya vas teniendo un ahorro poco a poco. No te fijes solo en buscar trabajo, trata de vender cosas, lo que sea. Me puse a vender por internet cualquier cosa, y lo que descubrí es que vendía. No me podía dedicar a lo mío, que era el periodismo, porque no conseguía trabajo de periodista. Nadie me lo quería dar,
porque había mejores que yo, o por lo que mongo sea, no importa, no lo conseguía. Estuve 20 años buscando trabajo de periodista pago. Escribía, pero escribía así, esporádicamente y no me lo pagaba. No me pagaban muy poquito por cada nota. No, nada para vivir. 20 años tuve. Entonces, pero ese cambio de actitud mío, de decir, bueno, no puedo hacer esto, salgo a vender esto, salgo a trabajar de administrador, pero a la noche vuelvo a casa, me pongo acá, aprendo algo más, aprendo alguna habilidad más, me pongo a vender a la noche, no sé, todo eso, ese cambio de actitud, el trabajo me llegó, el trabajo soñado, cuando ya no lo necesitaba económicamente. Yo creo que ese fue un cambio de actitud y de hecho hoy estoy trabajando y estoy ganando plata y puedo vivir de eso. Y yo creo que eso, lo que me enseñó mi hermano, digamos, con que tengo alguna diferencia, pero lo que me enseñó mi hermano en esa mentalidad que me puso en 5 o 10 charlas que tuvimos, aprendí mucho más que en 20 o 23, 24 años de educación. Que no me ayudaron a estar solo. No me ayudaron a salir adelante solo. Y bueno, empecé a buscar alternativas, como decía Manuel. ¿No? Si no te sale así, si no te sale así, si no te sale lo de encontrar laburo del periodismo, busca alternativas. Y trabajé de 1000 cosas que no me gustaron para poder subsistir, pero cambié la mentalidad. Intenté tratar de independizarme todo el tiempo. Y quizás no llegas a independizarte, quizás no llegas a ser autónomo, quizás no llegas a ser muy exitoso, pero sí tu cambio de actitud seguro te va a beneficiar de alguna manera. Y eso es lo que yo quiero inculcarle a mi hijo, porque mi hijo también hoy puede tener muchos gustos, pero no quiero que eso lo detenga y le pase lo que me pasó a mí, que era un idiota. Entonces, que entienda de dónde sale todo, que entienda la raíz de todo y que nada, y que por más que tenga, no tenga, no importa, siempre se puede salir adelante, siempre se puede mejorar, no hay techo. El único techo es la muerte. Walter. Bien, después de la muerte vengo yo. Bien. Primero que nada, no, esto que hablamos de la educación, ¿no? Hace poco con un amigo que lo voy a nombrar porque no escucha el podcast, el Negro Almeida, un comediante amigo que está muy metido en todas las popes liberales y milita mucho y todo. Hace un tiempo él me decía que a él le constaba, me decía, te lo digo de primera mano, Massa está leyendo a Mises, a Hayek, y yo te juro, lo miraba, pero como un nene que me dice, te juro, pero posta, Papá Noel es posta, boludo, o sea, lo vi, ¿entendés? Con una inocencia, y yo le decía, mira, no pasa por quien lea, digamos, no pasa por ahí la cosa, digamos. El tipo tiene su objetivo y su objetivo tiene que ver con el poder y va a ir para ese lado. ¿A qué voy con esto? Lo que hablamos de esto de la educación, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, no, si el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, digamos, tiene una hoja de ruta y la cumple lo más que puede, digamos, ¿no? Creo que era Spencer que decía que el objetivo de la educación debería ser formar ciudadanos capaces de gobernarse a sí mismos, no capaces de obedecer un tercero, digamos, de forma dogmática, ¿no? A mí me hizo acordar mucho la charla con Manuel. Hay no sé si es psicólogo el tipo, Daniel Goleman, que escribió un libro que se llama La inteligencia emocional, porque el tipo se tomó el laburo de entrevistar a personas exitosas en diferentes áreas. Y desde la teoría de la psicología clásica, esas personas necesariamente habían tenido infancias más que felices. Y lo que descubre Daniel Goleman es que no solo no era así, sino que por el contrario, muchas de esas personas habían tenido infancias bastante duras como la que contó Manuel. Entonces al tipo no le cerraba.
Entonces se empieza a descubrir este tema de que en realidad tenía más que ver con la actitud, esto que decías vos, Leandro, con la que se tomaron tal o cual evento en su vida, que con el evento en sí mismo, ¿no? Recuerdo un caso de, el tipo entrevista a dos hermanos que tenían realidades antagónicas, porque uno era gerente de una multinacional lleno de guita, y el otro estaba preso, viste, a punto de ser condenado a la pena de muerte, qué sé yo. Entonces, cuando lo entrevista al tipo que estaba preso, le dice, pero ¿usted cómo llegó a esta situación? El tipo le dice, yo no tenía otro destino que este, porque yo me crié sin figura paterna. Si usted se fija acá en la cárcel, la inmensa mayoría de los detenidos somos personas que no tuvimos una figura paterna fuerte. Entonces, el tipo toma eso y después lo va a entrevistar al otro. Y cuando lo va a entrevistar al otro le dice lo mismo, le dice, yo no tenía otro destino que este, porque mi padre se privó de verme crecer porque trabajaba 20 horas por día para que yo pueda estudiar en la universidad. Entonces lo que uno interpretó como carencia, el otro lo interpretó como sacrificio. Es muy loco. Y bueno, no mucho más que eso, chicos. La verdad, está bueno escuchar a gente así, lo que dijeron ustedes, porque rompe con todo esto que se nos bombardea a diario, ¿no? No sé de qué manera, pero voy a hacer lo humanamente posible para que mis hijos escuchen esta conversación. Porque al igual que le pasa a Leandro y calculo que a Gustavo también, Sí, claro. está muy bueno que entiendan que la necesidad no genera derechos, ¿no? Sí. Ese es el gran, Y esa es ni, la gran reflexión. ni siquiera, porque estamos hablando mucho del aspecto económico, ¿no? Y no es solamente un aspecto económico. Él tuvo un vacío emocional Claro, quizás peor que el económico, porque si vos estás abajo de un puente, pero acompañado, ¿no? Estás muchísimo mejor. Y sin él duda. estaba absolutamente solo, sin figura paterna, sin figura materna. Por suerte estuvo el abuelo, como dijo Gustavo, pero igual es una carencia terrible, eso de un Enorme. mix de cosas, no solamente económico. Y que haya podido salir, es como que digas, no, porque no tuvo papá o mamá, hay que, yo le regalo a mi papá, qué sé yo. O sea, no tiene sentido, él salió a buscar a sus figuras, paterna, materna. No es fácil, y por eso yo no sé si hubiera, en su caso, actuado de esa manera. Quizás me hubiera pegado un tiro en la cabeza. No sé si yo tuviera tenido esa fuerza, esa sabiduría, esa, ¿no? Es como el tipo que nace en el seno de una familia, no sé, de terroristas suicidas, ¿no? Y se abre y dice, no, este no es el camino, que los hay, ¿no? Son los padres que mandaron a los hijos a morirse volándose para matar infieles, y el tipo se abre y dice, no, ese no es el camino, eso, mi papá y mi mamá, estos ejemplos no son. Bueno, esa gente a mí siempre me produce, como el otro día hablaba, ¿no? Del tipo este, el nazi, que tenía como figuras a nazis y se terminó convirtiendo en judío religioso porque vio que algo no estaba bien. Entonces, esa gente a mí que genera esa transformación y que se aleja de todo Admirable. eso, Ahora, si me vos querés que yo impresiona. si vos querés que yo te deje una piedra en el zapato para alguna otra vez, Estoy sin zapatos, estoy... bueno, ponete el zapato y te pongo una piedra. Te propongo el siguiente ejercicio. Él se crió con el abuelo, su madre también. Sí, verdad. Mirá. Y así como tenés tipos que son buena gente en un pésimo entorno familiar, tenés hijos de puta en un excelente entorno familiar. Lo que hablaba Walter, de la interpretación que le da a cada uno. Entonces, yo no sé, pero después de bastante pensar, y creo que es un tema para algún día hacer un podcast, yo suscribo un poco la idea de Steven Pinker, de que en realidad es genético, de que en realidad hay un porcentaje de la población a la que los cables le vinieron de una manera
y otros de otra, y genético no quiere decir, no estoy hablando ni de racial, No, 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 no. no, 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 no. Condiciona, pero no determina. Exacto. Y que el entorno tampoco condiciona tanto y tampoco determina tanto. Entonces, como que hay que sentarse a pensar un poco también. Ojo, porque después hay un montón de políticas públicas, ¿no? O construidas a partir de que si cambiamos el entorno, la gente cambia. ¿Me entendés? Si le damos a Manuel una familia, ¿me entendés? Sería distinto. O hay muchos chicos en la calle porque las familias ya no son papá y mamá, ¿no? El discurso de la derecha, o, o porque, o porque, o porque la desigualdad social hace que mamá tenga que salir a trabajar. Entonces, nada, tomalo para el palo que quieras. No, es Está bueno, interesante. El está bueno. tema genético, Claro que tranquilamente sí. se puede hacer un podcast sobre eso. Hay un libro escrito, de hecho, no me acuerdo el nombre, pero prometo leerlo para cuando hagamos el podcast que aborda ese tema. Así que es interesante. Bueno, gente, este programa sin duda se va a dividir en dos partes. Recuerden que estamos, pero bueno, valió la pena, valió la pena. Acá es así. Cuando nosotros fluimos, ¿sí? Llegue a donde llegue. Después de última le dimos 1, 2, 3, 10 partes. Bueno, gente, recuerden que estamos en YouTube, donde se tienen que suscribir. Estamos también en Anchor y estamos también en Spotify. Estamos también en la curiosidad libroelgato.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Así que, gente, muchas gracias por estar ahí hasta ahora. Será hasta la semana que viene. Chau, chau.